Ok, entonces ya estoy grabando la llamada. Voy a apagar mi cámara tantito por cuestión de recursos. Y bueno, vamos a darle. Entonces, este PDF ya lo tienen en el Classroom por si lo quieren seguir desde ahí. Nada más vamos a leerlo tantito, lo que corresponde más que nada a la teoría y cómo entendemos la trigonometría. Y ahorita ya nos pasamos a los ejercicios del Jamboard. Entonces, bueno, ¿qué es la trigonometría? Pues la trigonometría básicamente se refiere a estudiar triángulos. ¿Pero qué vamos a estudiar de esos triángulos? Pues vamos a estudiar sus lados y sus ángulos. Ajá, entonces básicamente vamos a estar estudiando la relación entre lados y ángulos. Eso es la trigonometría. Ajá. Entonces, aquí les puse la definición de un triángulo, que es una figura plana de tres lados. Y además de los lados y los ángulos, los triángulos presentan otra propiedad que nos va a servir de mucho para estudiar los triángulos, que es el vértice. Entonces, un vértice es simplemente donde se unen las líneas, que forman al triángulo, a eso se le conoce como vértice. Ajá. Otra cosa que deben de saber para estudiar trigonometría es mucho la notación que se utiliza. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, le voy a hacer zoom. Esto que tenemos aquí, pues se lee como el triángulo ABC. Entonces, si en algún momento yo estoy escribiendo aquí y les pongo el triángulo ABC, para denotarlo voy a poner ABC y arriba de esas letras voy a poner un triángulo. Aquí en el PDF no salió tan bonito el triángulo, pero esa es la idea. ¿Vale? eh, Déjenme ver qué más. Esto de aspectos de la trigonometría, pues me lo voy a saltar, nada más lo puse ahí porque son como datos interesantes, pero para el curso de preparación realmente no importan mucho. Entonces, la introducción nada más es saber qué es un triángulo, ¿vale? Vámonos con el primer tema. El primer tema son los ángulos. Entonces vamos a iniciar y primeramente hay que ver qué es un ángulo. Entonces un ángulo pues lo vamos a definir de esta manera. Lo vamos a definir como la abertura comprendida entre dos semirrectas que tienen un origen en común llamado vértice. Entonces vamos a descifrar esa definición, ¿no? Me dice que un ángulo es una abertura. Ah, ok, si me dicen que un ángulo es una abertura, entonces puede ser esta abertura, ¿no? Que hay entre esta recta y esta otra recta. Entonces, esta abertura vendría siendo un ángulo. Ok, eso ya lo tengo. Dice que está comprendida entre dos semirrectas. Ok, que está comprendida significa que está dentro de las dos semirrectas. Entonces, esta es una semirrecta, es la semirrecta que va de A a B y hay otra semirrecta que va de B a C. Entonces no se complica mucho la vida, una semirrecta es simplemente una porción de una recta. Ajá, aunque etimológicamente sea distinto, pero una semirrecta es una porción de una recta, ¿vale? Entonces el ángulo simplemente es una abertura. Hasta ahí espero que estemos claros. Otro componente del ángulo que importa mucho es el vértice. En este caso aquí el vértice está al lado de donde está la letra B, que es donde estoy poniendo el mouse. Ese es el vértice. Y por último, la terminología que se utiliza para describir los ángulos es por medio de estos segmentos, y estos segmentos pues tienen su nombre. El segmento BC, que lo dice aquí, es esto. El segmento BC, que es esta porción, ese segmento es el lado inicial del ángulo. Entonces, BC es lado inicial del ángulo. Y donde termina este ángulo, que vean que está recorriendo todo esto, entonces donde termina, a ese segmento se le conoce como lado terminal o lado final del ángulo. Y eso es importante para que ustedes puedan definir un ángulo. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Bien, entonces esto nada más es teórico, ya ahorita pasamos a los ejercicios, no se preocupen, pero antes hay que entender un par de cositas.
Y bueno, vamos a seguir con otra cosa, que es que cuando ustedes dibujan dos semirrectas y estas tienen un vértice en común, que el vértice en común es el que estoy señalando aquí, se van a formar exactamente dos ángulos. Siempre, siempre se van a formar dos ángulos. Por una parte se va a formar un ángulo interno, que vean que es el que está comprendido o el que está dentro de las semirrectas, perdón, que es este. Entonces este es el ángulo interno. Y por otra parte hay un ángulo externo, que es el que está, digamos, por decirlo de alguna manera, está afuera de esas dos semirrectas. ¿Sí? Entonces, siempre cuando ustedes hagan este trazo se van a formar dos ángulos. Y bueno, si ustedes suman el ángulo interno con el externo, pues eso a cuánto va a dar, a cuánto va a ser igual. Si ustedes suman esta porción, que obviamente se mide en grados, y esta otra porción la suman, pues va a dar exactamente 360 grados. Ajá, que es lo de un círculo, ¿no? Un círculo tiene 360 grados. Pero nosotros no le vamos a llamar como 360 grados, simplemente lo vamos a conocer como una revolución. ¿Sí? Entonces, si se suman estas dos partes, sus medidas, va a dar como resultado una revolución. Y es lo que tenemos aquí. Vientos. Entonces, una cosa más y pasamos a otra cosa. Entonces, resulta que los ángulos ustedes los pueden medir de la siguiente manera. Los pueden medir como ángulo positivo y ángulo negativo. Entonces, cuando ustedes miden un ángulo positivo, ¿qué es lo que se suele hacer? Se dice que este ángulo que ven aquí, lo estoy midiendo en sentido contrario de las manecillas del reloj. De hecho, fíjense cómo va la flecha. La flecha va hacia allá, ¿no? Entonces ahí se dice que se está midiendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si el ángulo se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj, resulta que es un ángulo positivo. Si se mide en sentido de las manecillas del reloj, resulta que es un ángulo negativo. Ya por último, ¿cómo se representan los ángulos? Pues los ángulos se representan con este simbolito, o este simbolito, o este símbolo más una letra, que en este caso es la siguiente notación, es el símbolo de ángulo más una letra, y eso se leería como el ángulo A. O también se suelen representar con una A, que es el nombre del ángulo, y un acento circunflejo. Vean que el que está aquí, yo no le puedo dar más zoom, pero este es un acento circunflejo. ¿Ok? Entonces, esas son las posibles notaciones para representar un ángulo. Ya con los ejercicios yo les voy a ir poniendo más notaciones y se las voy a ir explicando. También se suelen representar los ángulos con letras griegas, que es lo que yo voy a hacer porque siento que está mejor. Se representan con las letras griegas, que la primera es alfa, la segunda es beta, la tercera es gamma, y vamos a ocupar una cuarta, generalmente nos quedamos hasta la cuarta, que es delta, pero más abajito viene. Entonces, dudas de hasta aquí, de esta pequeña parte, que no creo porque es teórico, pero por si las dudas preguntamos. No. ¿No? Vientos. Ok, entonces vámonos a lo que es la clasificación de ángulos, ¿vale? Entonces, hay dos clasificaciones, o hay dos maneras de clasificar a los ángulos. En la primera clasificación se hace por su medida, o sea, por cuánto mide el ángulo es cómo se clasifica, y eso nos puede ayudar mucho en trigonometría posteriormente. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que creo que esto ya se lo sabían porque es de la primaria, creo. Entonces, si este ángulo es menor que 90 grados, y para empezar 90 grados se ve así, se ve como una porción de un rectángulo, estos 90 grados. Entonces, si este ángulo es menor que 90 grados, pero mayor que 0 grados, o sea, pasa de esta línea, entonces se dice que es un ángulo agudo, que de hecho aquí se los volví a escribir, está en notación matemática, pero si les causa conflicto la notación matemática, pues aquí está, ¿no? Es mayor que 0 grados y
menor que 90 grados. Eso es un ángulo agudo. Un ángulo obtuso. ¿Cómo es un ángulo obtuso? Pues este va a ser mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Y bueno, estos son 180 grados, ¿no? Ahora, un ángulo entrante. Un ángulo entrante va a ser mayor que 180 grados, pero menor que 360 grados. Aquí hay un ejemplo. Chequen que los ángulos en trigonometría siempre, siempre, siempre se van a medir a partir de esta línea horizontal. Ajá, chequen cómo están los tres ejemplos y vean que los estoy midiendo desde esta línea horizontal. Ajá. Entonces este es el ángulo entrante y bueno, el ángulo de 90 grados propiamente se le llama ángulo recto. El ángulo llano se le llama ángulo de 180 grados. Perdón, es de 180 grados. Y al ángulo completo o de 360 grados se le conoce como perigonal o de vuelta completa. O también aquí yo les había dado otro nombre, que es ángulo de una revolución. Una revolución en trigonometría son 360 grados. Sí, entonces es importante que conozcan esto porque luego a partir de aquí se definen las propiedades de los triángulos. Entonces, obviamente el PDF ya está en el Classroom, lo pueden checar con más calma si no se les quedó algún nombre. A lo mejor el que se les podría llegar a olvidar es el entrante, pero el agudo y el obtuso no creo, se suelen ocupar mucho desde la primaria. Pero bueno, ahí está la primera clasificación. Ahora, la segunda clasificación responde a una tupla o un par de ángulos. Es decir, para decir si es un ángulo complementario, no podemos dar simplemente un ángulo, necesitamos dar dos ángulos. Entonces, como lo pueden ver aquí, los ángulos complementarios son aquellos que sumados dan 90 grados. Si ustedes suman esta porción de aquí con esta porción de aquí y les da 90 grados, significa que es un ángulo complementario. Y pasa lo mismo en este caso. Si ustedes suman esta porción de aquí, que es alfa, y esta porción de aquí, que es beta, les tiene que dar igual a 180 grados. Si pasa eso, eso es un ángulo suplementario. Y por otra parte, si ustedes suman esta parte que es alfa, que si fijan es un buen, esto que es alfa, y le suman beta, si eso da 360 grados, estamos hablando de ángulos conjugados. Está sencillo, pero a partir de aquí vamos a sacar un par de ejercicios. De hecho, aquí los tengo y nada más que esto ya no lo subí porque lo hice a mano y lo iba a pasar a computadora. Pero bueno, ¿se entendió la clasificación? ¿Hay alguna duda de ahí? No. ¿No tienes dudas? ¿Quién más está aquí? Déjame checar. Janet, ¿tienes dudas? No. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Bueno. Ok, entonces vamos a resolver estos ejercicios, uno de estos ejercicios y ya los demás yo creo que se los dejo de tarea, pero dejen corregir esto, ¿no? Que lo hice a mano. Entonces me voy a pasar al Jamboard. Permítanme, estoy pasando al Jamboard. Ok, entonces se supone que ya estoy aquí. Y vamos a resolver el primer ejercicio, ¿no? Entonces en estos ejercicios noten que lo que me piden es hallar el valor de la X. Entonces para esto necesitamos un poquito de álgebra. Necesitamos saber cómo despejar la X básicamente. Pero si no lo saben hacer o no se acuerdan, pues voy a ir haciendo estos ejercicios con un poquito de calma. Entonces vamos a darle. Y entonces aquí me dice que este ángulo mide 6x menos 3 y este otro ángulo mide 2x más 5.
¿Qué puedo ver aquí? Pues que son ángulos complementarios, es decir, que su suma tiene que ser igual a 90 grados. Entonces, eso es lo que voy a escribir, pero ya con matemáticas. Quiere decir que para el ejercicio, aquí le voy a cambiar, no van a ser ejercicios, en realidad las vamos a llamar actividades. Entonces, actividad 1.2.1. Entonces, para el ejercicio 1, ¿qué me estaba diciendo? Lo voy a hacer más grande. Ahí está. Entonces, les estaba diciendo que 6x menos 3, que es lo que mide la primera porción de este ángulo, si yo lo sumo con 2x más 5, esto me tiene que dar igual a 90 grados, porque aquí se ve claramente que es un ángulo de 90 grados. Todo esto es un ángulo de 90 grados. Noten que forma como una escuadra, por decirlo de alguna manera. Ok, y ya que tengo esto, el resto básicamente es hacer algo de álgebra. ¿Qué hago? Pues juntar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 6x y aquí tengo 2x. Significa que esas cantidades se pueden sumar. Entonces 6x más 2x, pues es igual a 8x, ¿no? Y ya me deshice de este y de este. Por otra parte, yo tengo aquí que 3 menos 3 y más 5, pues también los puedo operar entre ellos. Entonces eso sería igual a 2 positivo, ¿no? Y esto es igual a 90 grados, que eso es lo que ya estaba, ¿no? Ok, y ahora, ¿qué debo de hacer? Pues debo dejar solita la X. Para dejarla solita, ¿quién me estorba? Pues me estorba el 8 y me estorba el 2 positivo. Entonces aquí hay que seguir el orden de la jerarquía de operaciones, nada más que al revés. Significa que tengo que resolver o quitar primero todo lo que esté sumando, lo que esté restando. Por eso voy a quitar este más 2. Entonces esto me va a quedar como 8x es igual a 90. Aquí en teoría todos son grados, ¿eh? Entonces si se me olvida, ahí hay que ponérselo, porque todo lo estamos trabajando en grados. Entonces, serían 90 grados menos 2 grados, ¿no? Significa que 8x va a ser igual a 88 grados. Ahora, este 8 le está estorbando a la X para que esté solita. Y chequen que aquí esto se lee como si estuviera multiplicando. Se lee como 8x u 8 por x, ¿no? Entonces, si lo quiero pasar del otro lado, tengo que aplicarle la operación contraria. Y lo que tengo que hacer es entonces pasarlo dividiendo. De manera que del lado izquierdo ya nada más me queda la x. Y de este lado me queda 88 grados entre 8. ¿Sí? Y entonces resulta que la X es simplemente 88 entre 8, que sería igual a 11 grados, ¿no? Y ese es el resultado o es el valor de la X. Y entonces este tipo de ejercicios se los van a estar preguntando mucho en exámenes de trigonometría. Son muy clásicos y lo que hay que saber es nada más que pues si aquí tengo una porción de un ángulo y aquí tengo otra y los dos están en una escuadra, significa que los tengo que sumar y la suma tiene que ser igual a 90. Por otra parte, si no están en una escuadra, si están en un llano o en un plano, pues significa que esta parte y esta parte, con esta parte sumados tienen que dar igual a 180 grados. Entonces, ¿todo bien hasta aquí? ¿Quieren que hagamos más ejercicios o con ese basta? Realmente los ejercicios de esta sección creo que están sencillos, pero ustedes díganme si quieren que hagamos otro. Pues ya con ese, ¿Con ese? sí. Sí, ok. Una Bueno, pregunta, Rodri, buenos días. Una pregunta. sí. ¿Vas a dejar tarea, verdad, de este tema?
Sí, de hecho son estos, ya nada más los voy a pulir, los voy a hacer a computadora y le voy a agregar más. Ah, ok. Sí, para que entonces en la tarea, ya podamos ver que los muchachos están entendiendo bien el tema. Gracias. Ujú. Bueno, entonces, creo que ya los spoileo, ya les había dicho, estos se les van a quedar de tarea, nada más dejen, pongo más y como que les doy un poquito más de formato. Pero bueno, vamos a analizar el 4, no lo vamos a resolver, nada más vamos a ver qué es lo que nos están diciendo aquí. Entonces, chequen que aquí tengo un ángulo que no sé cuánto vale esto, vale una ecuación, y este ángulo también vale otra ecuación. Y aquí no me dicen nada del ángulo que está en medio, entonces ¿cómo lo voy a sacar, no? Y bueno, nada más vemos que aquí tiene un simbolito raro, y siempre cuando vean este simbolito que es como una escuadra al revés, básicamente significa que es un ángulo de 90 grados. Entonces, en realidad esta medida de aquí sí se las están dando. La medida es 90 grados. Y bueno, eso era lo único raro en ese. Creo que los demás ya están sencillos. En sí esto es álgebra y con un poquito de estos conceptos. Entonces, no tiene caso profundizar tanto ahí. Nomás quería que vieran cómo se hacía uno. Bueno, pues vamos a regresarnos un poquito a la teoría para hacer un poquito más de ejercicios. Entonces dice, sistema de medición de ángulos. Resulta que los ángulos los pueden medir en dos unidades. Por una parte, ustedes pueden medir los ángulos en grados, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A medir un ángulo que a lo mejor nos dio 45 grados, o nos da 90 grados, 180 grados. Eso es a lo que estamos acostumbrados. A eso se le conoce como el sistema sexagesimal. ¿Por qué? Porque la base es 60, ¿no? Lo que tal vez ustedes no estén acostumbrados es que el ángulo, ustedes les digan que mide 34 grados, 27 minutos, 45 segundos. ¿Qué es eso, no? ¿Cómo que el ángulo se puede medir en minutos e inclusive en segundos? Entonces es lo que vamos a estar checando ahorita en el sistema sexagesimal. Por otra parte, creo que ustedes ya se han topado con otra medida. Ahorita vemos eso, pero ya se han topado con otra medida, que es el famoso. ¿Dónde está? Ajá, que es el famoso radián. Ajá, entonces a lo mejor a ustedes ya les tocó que un ángulo mide pi radianes, o que un ángulo mide un radián, o que mide pi cuartos de radián. Entonces a ese otro sistema se le conoce como sistema cíclico. Ajá, y básicamente la unidad de medida ahí es el radián. Pero vámonos una por una. Entonces, ok. Entonces, aquí como les decía, no es tan común que ustedes para medir un ángulo den los minutos y den los segundos. Entonces, vamos a ver qué es eso, ¿no? Y resulta que pues los ángulos siempre tienen que ver mucho con circunferencias. De hecho, ya les había dicho que la circunferencia completa la vamos a tomar como que mide 360 grados. Ajá. Significa que cada partecita de esa circunferencia se va a llamar grado y la circunferencia obviamente la podemos dividir en 360 partes. ¿Ok? Entonces, imagínense que tiene la circunferencia y cada partecita es un grado, ¿no? Lo voy a dibujar para que no se lo imaginen. Esto es medio raro que se lo tengan que imaginar. A ver. Sí, entonces aquí hay una circunferencia y lo que les estaba diciendo es que esta la empezamos a partir y así la seguimos partiendo infinidad de veces y todos estos trocitos, cada uno de estos trocitos muy, muy pequeños, miden exactamente un grado. Ajá, entonces si ustedes unen todos estos trocitos,
completan 360 grados, que sería lo que le estoy llamando aquí una revolución, o también se le conoce como una vuelta completa. Tiene muchos nombres, ¿no? Pero el punto es que la circunferencia tiene 360 grados. Y eso está claro. Por otra parte, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros queremos dividir al grado? Eso ya suena más raro, ¿no? Entonces, un grado se puede dividir en 60 partes. Ajá. Entonces, si ustedes dividen el grado en 60 partes, cada partecita se va a llamar minuto. De manera que quiere decir que un grado está conformado por 60 minutos. ¿Y qué pasa si vuelven a hacer el mismo proceso? Es decir, si al minuto lo dividen en 60 partecitas. Entonces, si el minuto lo dividen en 60 partecitas, cada una de esas partecitas se va a llamar segundo. Y de manera que aquí tenemos las equivalencias que les acabo de decir, ¿no? Una revolución o la circunferencia completa, pues, tiene 360 grados. Por otra parte, un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Ajá, entonces ese es el sistema sexagesimal. Trabajamos con grados, minutos y segundos. Y es aquí donde empiezan a dar los dolores de cabeza, porque se pueden hacer conversiones. Se pueden hacer conversiones de tal manera que, por ejemplo, esto que tengo aquí, simplemente lo exprese como grados. Chequen que aquí en este primer ejemplo que me dicen convertir esta unidad a grados. Entonces, ¿por qué me dicen que la tengo que convertir a grados? Pues porque aquí tengo 30 grados, 27 minutos y 38 segundos. Pero ¿qué pasa si no me interesan ni los minutos ni los segundos? Simplemente quiero que me diga son 30.5 grados o 30.8 grados. Nada más quiero eso. Entonces, para ello aquí hay que hacer una conversión. Entonces, les voy a explicar cómo hacer esa conversión en el Jamboard. Pero si tienen dudas, pueden repasar este video o pueden leer lo que escribimos aquí en el libro. Entonces, vamos a darle. Entonces, este lo voy a pasar acá. Voy a bajar un poquito más. Entonces, como les estaba diciendo, este es el sistema sexagesimal. Entonces, en el sistema sexagesimal lo que intentamos hacer ahorita es convertir 30 grados. No quiero que vean la respuesta. Lo que intentamos hacer es convertir 30 grados, 27 minutos, 28 segundos, simplemente a grados. Vale, entonces, ¿cómo le hacemos? Pues si observan aquí el 30 ya está en grados. Entonces tendríamos que nosotros idear una manera para convertir estos 27 minutos a grados y estos 28 segundos a grados. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es jugar con las equivalencias que tenemos aquí. Aquí me están diciendo que 60 minutos en realidad es un grado y 60 segundos en realidad es un minuto, perdón. Ok, entonces con esa lógica lo que tenemos que hacer es esto, convertirlo a grados. Ya sea que lo hagamos con una regla de 3 o simplemente respetando la equivalencia. Creo que con una regla de 3 queda mejor, así que lo voy a hacer con eso. De manera que voy a tener que aquí que 27 minutos es a cuánto, pues es a X. Y 60 minutos yo sé que es igual a un grado. Entonces de aquí ya nada más tengo que encontrar el valor de la X. De tal manera que me va a quedar que la X va a ser igual a ¿cuánto? Pues recuerden que las diagonales se multiplican y se divide entre el término restante. Entonces aquí voy a tener
27 minutos por un grado. Entonces voy a tener 27 minutos multiplicado por un grado dividido entre 60 minutos. ¿Sí? Y entonces aquí no pasa tal cual, pero vamos a decir que pasa así. Se van a eliminar los minutos y sencillamente me van a quedar los grados. Les digo, no pasa así tal cual, pero podemos verlo de esa manera, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo la división de 27 entre 60 y el resultado es en grados. Entonces, 27 entre 60, eso en decimales, yo creo que aquí sí voy a ver lo del libro, eso es 0.45. 0.45 grados. ¿Vale? Y voy a hacer exactamente el mismo proceso para convertir los segundos a minutos, y ya que los haya convertido a minutos, los tendría que convertir a grados. Nada más que chequen que ahí tengo que hacer dos operaciones. Eso es algo tardado porque aquí tendría que hacer dos reglas de tres. Entonces, para eso, muchos autores utilizan este esquema. Entonces, se puede utilizar este esquema que nos haría la vida un poquito más fácil. ¿Y cómo se lee este esquema? Pues básicamente se lee así. Si ustedes quieren pasar de grados a minutos, lo que tienen que hacer es multiplicar los grados por 60 y ya el resultado está en minutos. Si quieren pasar de minutos a grados, tienen que dividir entre 60, que si se fijan es lo que acabamos de hacer. Queríamos pasar de minutos a grados, ¿y qué hicimos? Dividimos entre 60. Entonces, esta tablita está sirviendo, ¿no? Por otra parte, si queremos pasar de segundos, que es lo que queremos hacer ahorita, este 28 segundos lo queremos pasar a grados, entonces aquí nos dice qué hacer. Nos dice que tenemos que dividir entre 360 y ya cuando hagamos eso el resultado queda automáticamente en grados. Entonces vamos a hacerlo. Entonces voy a yo tener aquí 28 minutos y lo divido Perdón que interrumpa. Sí, dime. ¿No son 38 segundos? Deja checar. Ah, sí. Bueno, el ejercicio en sí no se altera, pero sí. Vamos a seguirlo tal cual. Está en el libro, para que lo puedan repasar ahí. Gracias. Ok. Entonces, 38. 38 segundos los vamos a pasar a grados. Para hacer eso, los dividimos entre 360 grados. Y esto nos va a dar igual a 0.0105 grados. Ok. Entonces, y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es decir, este 30 grados, ¿le hicimos algo? No le hicimos nada. Entonces lo dejamos así. Entonces aquí pongo 30 grados. Luego, 27 minutos, ¿qué le hicimos? Los pasamos a grados, ¿cuánto es? Ah, pues es 0.45 grados, entonces lo voy a poner de este lado. Sería 0.45 grados. Y los 38 segundos los pasamos a grados y nos dio exactamente 0.0105 grados. Sí, entonces vean que todo lo tengo en grados. ¿Qué significa eso? Pues recuerden, peras con peras, manzanas con manzanas. Como todo está en grados, significa que aquí puedo efectuar la suma. Ajá, de manera que lo que tengo que hacer es sumar 30 grados más 0.45 grados más 0.05. Y esto va a ser igual a... Y bueno, de aquí sí voy a copiar el resultado otra vez. Según la calculadora nos da 30.4605 grados. Que sería este el resultado. ¿Vale? Entonces,
¿Dudas de esto? No. ¿No? Ok, entonces, repito, nada más se tendrían que apoyar ustedes de este esquema. Realmente no considero tan necesario que lo memoricen, es algo intuitivo el esquema, porque si quieres pasar de grados a minutos, es como si quisieras pasar de horas a minutos, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues multiplicar por 60, ¿no? Y si los minutos los quieres pasar a segundo, pues vuelves a multiplicar por 60. Entonces, aquí chequen que 60 por 60, pues si ustedes lo hacen, da 3600. Entonces, si quieren pasar de grados a segundos, ¿qué hacen? Pues multiplicar por 3600. Realmente el esquema, pues nada más te lo permite ver gráficamente, pero también es sencillo aprenderse esto. Vamos a hacer la operación contraria, que sería pasar de una unidad que nos las dan en grados, la vamos a pasar a minutos y a segundos. Por ejemplo, aquí tenemos esto que es 62.972 grados, ¿no? Entonces nos los piden que lo pasemos hasta grados, minutos y segundos. Vamos a ver qué podríamos hacer. Ok, entonces lo voy a copiar al Jamboard. Ahorita se los presento. Entonces aquí van a ser 62.972 grados. Entonces yo aquí tengo 62.972 grados y me piden pasarlo a grados, minutos y segundos. Entonces lo que voy a hacer siempre en estos casos va a ser simplemente agarrar la parte decimal. La parte entera pues ya está en grados, ya no hay nada que hacer. Con la parte decimal sí hay que hacer algo, tenemos que pasarlo primero a minutos y después a segundos. Perdón. Entonces vamos a agarrar la parte decimal y vamos a ver qué podemos hacer. Entonces yo aquí tengo 0.972 grados y primero lo quiero pasar a minutos. Entonces para pasarlo a minutos, ya sea que vean el esquema o que lo razonen. Estos grados son más o menos como si habláramos de horas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacerle a las horas para poderlas pasar a los minutos? Pues lo que tengo que hacer es multiplicar por 60. Entonces, lo voy a hacer por 60 y esto va a ser igual a... Aquí me hubiera instalado una calculadora, creo que no tengo calculadora, entonces voy a copiar el resultado. Aquí está. Da 58.32 minutos. Ajá. Y ahora, ¿qué hago? Pues en realidad aquí ya tengo el resultado en lo que son grados, que son 62 grados, y ya lo tengo hasta minutos, que son 58.32 minutos. Y ahora, si yo quiero seguir para llegar a los segundos, tengo que volver a hacer el mismo proceso. Es decir, agarro la parte decimal, pero ahora de los minutos, y esa parte decimal es la que voy a convertir a segundos. Entonces, aquí lo pongo. 0.32 minutos. Lo quiero pasar a segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues creo que ya habrán adivinado. Lo que tengo que hacer es sencillamente multiplicar otra vez por 60. Y esto va a ser igual a... Y otra vez aquí tengo que copiar el resultado porque no sale calculadora. 19.2 minutos. Ahí está. Y entonces ahora, ¿cómo expreso todo lo que ya obtuve? Pues siguiendo la convención de que primero van los grados, después van los minutos y el último van los segundos.
Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Creo que me cabe aquí, voy a intentar que me quepa. Entonces me quedaría como que son 62 grados. ¿Cuántos minutos? Pues aquí ya nada más tengo 58 minutos, porque recuerden que este punto 32 se convirtió a segundos. Y 19.2 segundos. Y este sería el resultado. Entonces, no hemos visto que pregunten tanto en esto en un examen, pero igual y podría venir. Ajá. Entonces, no se confíen. Yo siento que sí podría venir, no de manera directa, pero tal vez como complemento de otro problema. Entonces, no se confíen, denle una revisada con más calma si lo requieren, o intenten razonar esta tabla para que tampoco se la tengan que aprender. Ajá. Y sí nos dio lo mismo, ¿no? Ujú. Además de ello, en el sistema sexagesimal, y es sexagesimal porque su base es el número 60, se pueden hacer todas las operaciones básicas que conocemos. ¿Cuáles son esas? Pues es decir, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, lo que vamos a hacer es verlas rápidamente, porque insisto, esto nunca se los van a preguntar en un examen así tal cual, de cuánto es 40 grados, 35 minutos, 50 segundos, más 49 grados, 27 minutos, etcétera, etcétera. Nunca se los van a preguntar tal cual, siempre va a ser complemento de otro problema, pero sí tienen que saber esto. Entonces, vamos a empezar con la suma. Aquí les dejé una explicación detallada de cómo se haría una suma en otra base, que en este caso es en la base 60, pero nosotros nos vamos a ir directo a lo que es la operación ya tal cual. Entonces, si quieren revisar esta parte, es cómo se haría una suma en otra base. En este caso le llamé una pseudobase 60. Y aquí dice por qué es una pseudobase. Pero bueno, entonces vamos a hacer rápidamente la suma de dos ángulos que están dados en sistema sexagesimal. Si tienen cualquier duda, interrúmpanme en cualquier momento, no importa. Entonces dejen acomodo el Jamboard. Vale. Entonces vamos a ver cómo nosotros sumaríamos 39 grados, 48 minutos, 54 segundos. ¿Cómo lo sumaríamos? Con 18 grados, 23 minutos, 49 segundos. Entonces, pues aquí insistimos con la idea de peras con peras, manzanas con manzanas. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Pues sumar los segundos con segundos, minutos con minutos y grados con grados, ¿no? Entonces siempre vamos a empezar de derecha a izquierda, como era en el caso de las sumas normales, y vamos a ver qué nos va a dar, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 54 más 49. Y ahora sí ya voy a sacar la calculadora. Tengo una medio rara, pues no la quería sacar. Entonces, 54 más 49. Eso da 103. Entonces aquí serían 103 segundos. Pero resulta que como estamos en un sistema sexagesimal, es decir, de base 60, el máximo número que podríamos poner aquí en los segundos y en los minutos resulta que es el 59, porque de hecho ni siquiera podemos poner el 60. Espérenme.
Sí, entonces les digo, aquí el máximo número que podríamos poner sería un número que no fuera mayor que 60 grados. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues 103 segundos, perdón, lo podemos descomponer de tal manera que esto nos daría 60 minutos, segundos, perdón, más, déjenme ver, más 43 segundos. Ajá. ¿Por qué hice esta descomposición? Pues porque yo sé que aquí no puedo poner nada mayor que 60 segundos. Entonces, 60 segundos, ¿a qué es igual? Pues resulta que 60 segundos va a ser igual a ¿cuánto? Pues va a ser igual a un minuto. Eso me sirve porque en lugar de tener esta cantidad, aquí voy a tener, imagínense que la borro. Y esto va a ser igual a 43 minutos. Entonces, si aquí ya tengo 43 minutos, si aquí ya tengo 43 segundos, perdón, ¿qué le hago? ¿Qué le hago a 60 segundos que sobraron o a este minuto? Ah, pues es como en las sumas normales, ¿no? Que si tú tenías 9 más 3, era 12, pero aquí no podías poner el 12. ¿Qué ponías? Nada más el 2. Es equivalente a que nosotros nada más pusimos el 43. ¿Y qué le hacíamos al 1 que representaba las decenas? Pues se lo pasábamos a la siguiente cantidad, ¿no? Que de hecho es lo que yo voy a hacer ahora. Quiere decir que aquí llevo un minuto, que es este. Sí, entonces esta idea se entendió. Si se entendió esta idea es lo más importante y con eso podemos seguir y hacer todas las operaciones. Pero si se entendió la idea, si no la vuelvo a explicar. Comenten, chicos, para ¿Andrés? Luis. No, está bien así. ¿Sí está bien? ¿Andrés? Ujú. Sí, yo también entendí. Ok. Entonces, pues voy a seguir con la suma, de manera que yo aquí tengo un minuto más 49 minutos, perdón, más 48 son 49, y 49 más 23, pues son 72, ¿no? Entonces aquí en un principio yo tengo 72 minutos. Pero es el mismo caso que hace ratito, no puedo poner nada más grande que 59, porque la base es 60, siempre es uno anterior. Entonces, 72 tengo que descomponerlo como ya lo hice, de manera que voy a tener yo lo siguiente. Voy a tener aquí que 72 minutos se puede descomponer otra vez como 60 minutos más 12 minutos. ¿Y cuánto es 60 minutos? Pues 60 minutos en realidad es un grado. Ajá. Entonces, en resumen, ¿qué tengo que poner? Pues ese 72 ya no tiene por qué estar ahí, porque en realidad es 12 minutos. ¿Y cuánto llevo? Llevo un grado. Y ya en los grados yo puedo poner el número que sea. Ya no tiene la restricción que la base sea 60. Entonces aquí ya nada más resta hacer la suma de manera lineal. De manera que aquí tengo 40 más 18. Pues esto sería igual a 58 grados. Y así se hace la suma o la resta en el sistema hexagesimal. Sexagesimal, perdón. Sí, entonces no hay dudas, no hay dudas. Ok, creo que no hay dudas. Bueno, les digo, así se hace la suma o la resta, realmente no hay tanto problema con esas operaciones. Ahorita yo creo que sí vamos a ver la resta porque tiene una particularidad que vimos en primaria, que era pedirle prestado a alguien más. Y realmente ahorita estoy viendo si sí ver la multiplicación o la división, porque no se las preguntan tal cual, pero pueden venir en otros ejercicios. Entonces, dejen checar ahí. Pero bueno, vamos a hacer entonces una resta.
Entonces aquí en el libro tenemos esto, ¿no? Lo voy a copiar aquí abajito. Entonces yo tengo 39 grados, 18 minutos, 34 grados, segundos, perdón, menos 18 grados, 23 minutos, 49 segundos. Ajá. Y lo voy a mover un poquito para abajo para poder hacer anotaciones. Vale. Entonces, pues se inicia igual que la suma, de derecha a izquierda, y lo primero que hacemos es operar los segundos. Entonces, al querer operar los segundos que notamos, pues estamos haciendo una resta. En realidad aquí estamos diciendo 34 menos 49. Entonces, chequen que esa resta no es posible. Si lo ven ustedes como en la primaria, pues no se podía, ¿no? No se podía restar 4 menos 8. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos en la primaria? Pues le pedíamos prestado al de al lado, ¿no? En este caso al 18 le pedimos prestado. Si le pedimos prestado, pues en realidad este 18 para empezar ya no es 18. Se convierte en 17, ¿no? ¿Por qué? Porque pidió prestado 1. Ajá. Y este 34 segundos ya no es 34 segundos. ¿Por qué? Porque ya le prestaron 1. Pero le prestaron 1 minuto. Le prestaron 1 minuto. Entonces aquí este no puede trabajar con minutos. Entonces ese minuto en teoría lo tendría que convertir. Y ya sé que me da 60 segundos. Entonces esto es 60 segundos más 34 segundos que ya había aquí. Quiere decir que ahora la cantidad que tengo aquí es 94 segundos. Y ahora sí ya puedo hacer la operación. ¿Cuánto sería 94 segundos menos 49 segundos? Vamos a hacerlo con calculadora, ¿no? Para que no haya pierde. Entonces eso es 45 segundos. Vientos. Y chequen que pasa lo mismo con el 17 minutos y con el 23 minutos. Esa operación no se puede realizar porque el 23 es más grande que el 17. ¿Qué hacemos entonces? Pues resulta que tenemos que hacer exactamente el mismo proceso, que es que a 39 grados le pedimos prestado 1. Entonces, esto se convierte en 38 grados y de este lado vamos a tener que, ya nos prestaron 1 grado, entonces ese grado lo tenemos que pasar a minutos, serían 60 minutos más 17 minutos que ya teníamos, y esto va a ser igual a 77 minutos. Entonces ahora sí se puede efectuar la operación, sería 77, ya no se ve ahí, sería 77 minutos menos 23 minutos, y eso es ¿a cuánto es igual? Entonces es igual a 54 minutos. 54 minutos. Y ya por último, aquí tenemos la resta ahora simplemente de 38 grados menos 18 grados. ¿Y eso a cuánto va a ser? Pues eso va a ser igual a 20 grados. ¿Sale? Y esa sencillamente es la resta. Pero, ¿qué hubiera pasado si esta cantidad hubiera sido mayor? Si por ejemplo aquí no tuviera 18 grados, si hubiera tenido una cantidad más grande que en 38 grados, por ejemplo, no sé, imagínense que aquí hubiera tenido 58, ¿no? 58 grados. Ajá, entonces aquí realmente ya no importa quién es mayor y quién es menor, nada más hay que respetar los signos de operación de la aritmética. Es decir, leería esta operación como 38 menos 58 grados. Ya sé que el 58 es negativo, entonces el resultado va a ser negativo y se hace una resta de las operaciones. Es exactamente lo mismo que en aritmética.
pero es hasta que lleguemos a los grados. Eso no aplica ni en los minutos ni en los segundos. Ok, entonces espero que vayamos bien hasta ahí. Si no, si tienen dudas, interrúmpanme en cualquier momento, no importa. Y bueno, aquí tienen igual la explicación con un poquito más de detalle por si la quieren checar. Y yo creo que la multiplicación y la división sí ya no las vamos a ver. Realmente es así, de plano no he visto que las pregunten en algún examen. Pero lo que sí voy a aclarar es que la multiplicación como tal no se hace de dos ángulos. Se hace de un ángulo por una cantidad fija, por una magnitud, si quieren verlo de manera como que física, por una magnitud escalar. Ajá. Entonces, chequen que aquí se está multiplicando un grado por 5. Y visualmente, sería como que si ustedes tienen un grado aquí, tienen cierto grado aquí, y si lo están multiplicando por 5, lo único que están haciendo es ampliar la magnitud de ese grado así. Ajá, lo están haciendo más grande prácticamente. Eso es básicamente la multiplicación en cuestión de grados. Y ahora imagínense el caso contrario, que ustedes quieren hacer la división. Entonces tendrían este ángulo, que no sabemos cuánto vale ni nos importa, pero si quieren hacer la división, por ejemplo, entre 2, significa que están partiendo este ángulo en exactamente 2 partes iguales. Eso es la división. Pero no se confundan, como tal no hay división de, por ejemplo, ¿cuánto es 30 grados entre 80 grados? Eso no tiene mucho sentido en trigonometría, pero lo que les acabo de explicar, sí. Porque pues algunas veces sí vamos a querer partir el grado a la mitad, ¿no? Entonces, les digo, eso no hemos visto que lo pregunten mucho, entonces creo que ahorita convendría ver otra cosa que es más importante, pero si quieren checarlo, pues ahí está en el PDF. Realmente es como en la primaria. Ajá, o sea, se hacen exactamente las mismas operaciones que en la primaria. Entonces, ¿dudas de cómo se hace la suma y la resta? No. ¿Dudas? ¿No? No. Ok. Bien, entonces ahora sí vamos a pasarnos a algo más interesante y que se ocupa muchísimo, que es el sistema cíclico. Entonces, en el sistema cíclico se llama cíclico porque básicamente todas las medidas que se hacen se dan sobre una circunferencia y pues de ahí su nombre, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos una circunferencia y empezamos a medir grados, pues chequen que la circunferencia, por ejemplo, tiene un radián, tiene un origen, tiene un arco. Entonces, de ahí va a surgir un concepto muy importante llamado radián. Entonces, vamos a analizar qué es un radián. Y bueno, un radián va a ser el ángulo central que se encuentra en una circunferencia con un arco de la misma longitud que el radio. O sea, ¿cómo, no? ¿Qué están queriendo decir? Pues vamos a empezar a descifrar cada una de las partes de esta definición. Entonces dice, un radián. ¿Qué es un radián? Ah, pues es un ángulo, pero no es cualquier ángulo, es un ángulo central. Entonces, vemos que aquí ya tenemos la figura para que nos vayamos guiando. Dice ángulo central. Entonces, primero, los ángulos que van a estar en la circunferencia y que están en esta región se les llama ángulos centrales porque están cerca del centro. Ajá, entonces por eso es ángulo central. Y luego dice, que se encuentra en una circunferencia. Pues sí, ya habíamos visto, ¿no? Está en una circunferencia. Y ahora viene la principal característica que dice, con un arco, entonces vamos a ver qué es un arco primero. Un arco es una parte de la circunferencia. En este caso es lo que está aquí de azul. Ajá, básicamente esto es un arco. Nos dice, con un arco de la misma longitud que el radio. Entonces, chequen que aquí tengo el radio. Y si yo paso este radio
esta medida la paso aquí, se va a formar este ángulo. Y este ángulo que se forma se llama radián. Ajá, entonces, básicamente, otra vez va. La definición de radián es que ustedes agarran el radio de la circunferencia, y lo ponen en el borde, ¿no? En el perímetro de la circunferencia. Lo ponen aquí y se forma un ángulo, que chequen que es este ángulo. ¿Sí? Entonces se forma ese ángulo y a ese ángulo se le conoce como radián. Básicamente eso es un radián. Una aclaración que quiero hacer aquí es que los arcos de circunferencia se pueden medir en grados o también se pueden medir en magnitudes lineales como centímetros, metros, milímetros, lo que sea, ¿no? Pero el radián, perdón, el arco se puede medir en esas dos unidades. Sí, entonces eso es un radián y es un concepto muy poderoso porque ayuda a hacer cuentas muy, muy, muy sencillas. Porque en lugar de decir que mide 90 grados, que mide 91 grados, todo se va a dar en proporciones de radián. ¿Y cómo no? Pues resulta que esta es la equivalencia más importante que tenemos, que es que pi radianes, o sea, 3.141559, etcétera, etcétera, de radián, va a equivaler a exactamente 180 grados. Entonces, 180 grados, que es de aquí, del punto B hasta acá, mide pi radianes, es decir, mide 3.141559, no sé qué, de radián. Ajá. Y es lo que hace muy sencilla las operaciones, porque chequen que la mitad de la circunferencia es un radián. Entonces significa que toda la circunferencia son 2 radianes. Ajá. Otra. Por ejemplo, si la mitad de la circunferencia son pi radianes, que yo sé que es 180 grados, un cuarto de la circunferencia, que es 90 grados, pues ¿qué tengo que hacer? Pues nada más dividir este radián entre 2, ¿no? Entonces significa que pi radianes es igual a un cuarto de la circunferencia. O sea, aquí lo que les estoy intentando dar a entender es que es muy fácil medir los ángulos porque ya nada más se da con base en otros ángulos que ya había, es decir, con base en proporciones. ¿Y qué otra cosa? Bueno, pues el valor del radián en sí, un radián equivale a 57.29 grados. Eso no se lo tienen que aprender, realmente nunca he visto que en un examen pregunten ¿a cuánto es igual un radián? Pues es igual a 57.29 grados. No, realmente la equivalencia que siempre vamos a usar, y esta sí se la tienen que aprender muy, 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 muy bien, es que pi radianes es equivalente a 180 grados. Ajá, es decir, si yo mido de aquí hasta acá, esto va a ser igual a 180 grados o a pi radianes. Y eso es importantísimo. Entonces, de aquí nacen otros problemitas, que es, por ejemplo, cómo pasamos de grados a radianes o de radianes a grados. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, vamos a pasar 45 grados a radianes. Entonces, lo voy a poner aquí. Déjenle hago más zoom. Por cierto, ¿se entendió la idea de radián? Porque luego es medio difícil pescarla, pero ¿sí la entendimos? Sí. ¿Sí? Ok. Vientos. Ok, entonces déjenme poner aquí el ejercicio. Entonces va a ser de grados. Ay, no quería usar este. Va a ser de grados a radianes. Y también viceversa, ¿no? Sí, entonces en el primer ejercicio que nos topamos va a ser convertir 45 grados, lo queremos pasar a radianes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer?
pues realmente yo aquí recomiendo utilizar una regla de 3. Entonces, ¿cómo plantearíamos esta regla de 3? Pues ya sabemos que 180 grados va a ser igual a pi radianes. Entonces, ¿a cuántos radianes equivaldría 45 grados? Pues bueno, entonces, ¿qué hacemos en regla de 3? Pues multiplicamos las diagonales y lo dividimos entre el número que resta. Entonces vamos a hacer eso. Para hacer eso, entonces me quedaría de la siguiente manera. Aquí le voy a poner X nada más para que se entienda que estoy buscando cierto valor. Este va a ser X. Y va a ser que X va a ser igual a ¿cuánto? Pues va a ser igual a 45 grados multiplicado por pi radianes. ¿Y esto qué tengo que hacer? Pues tengo que dividirlo entre 180 grados. Y ojo, aquí otra vez, no pasa así exactamente, pero noten que grados con grados se eliminan, por decirlo de alguna manera, y la única medida que me queda es radianes. Entonces de aquí ya nada más tengo que simplificar cuánto es 45 grados entre 180. Entonces vamos a hacerlo. Aquí realmente es otra vez aritmética. Por ejemplo, el 45 yo sé que tiene quinta parte. La quinta parte de 45 yo sé que es 9. Y la quinta parte de 180, pues vamos a ver cuánto es, ¿no? Porque no me la sé. Entonces, a ver. Otra vez aquí, entonces 180 lo divido entre 5 y eso es igual a 36. Entonces tengo 9/36 de pi radianes, que en sí pi radianes es la medida. Y ahora, ¿esto se puede simplificar más? Pues realmente sí se puede simplificar más. Tiene tercera, ¿no? Entonces tercera de 9, pues 3. Y tercera de 36, 12, ¿no? Y siguen siendo pi radianes. Y me doy cuenta que otra vez tiene tercera, entonces tercera de 3, 1. Y tercera de 12, 4. Entonces me doy cuenta que 45 grados es igual a 1/4 de pi radianes. O pi sobre 4 radianes. Realmente ahí se puede leer de muchas formas. Pero en sí, así se haría la conversión de grados a radianes. Con una regla de 3. A mí me gusta hacerlo más con una regla de 3, aunque realmente hay otra forma. Ahorita se las muestro. E insisto, si tienen dudas, interrúmpanme en cualquier momento. Pero si no tienen dudas, vamos a ver la otra forma que a algunos se les hace más sencilla. Entonces, la otra forma en la que se podría hacer esto es ya con unas, digamos, formulitas ya dadas, pero estas formulitas las tenemos que ver como factores de conversión. Entonces, ¿qué nos está diciendo este recuadro? Pues nos está diciendo que si quieres pasar de grados a radianes, y aquí lo abrevié, de grados a radianes, si quieres hacer eso, simplemente multiplica siempre por pi sobre 180. Es lo único que tienes que hacer. Y si quieres pasar de radianes a grados, lo que tienes que hacer es siempre multiplicar por 180 grados sobre pi. O sea, vean que es lo mismo, nada más que al revés. Como quieran, si a ustedes les queda mejor aprenderse esto, adelante. Ahorita hacemos un ejercicio de cómo se haría. A mí no me gusta porque siento que tengo que aprender más cosas. Y en el otro simplemente me aprendo una cosa que es muy puntual y a partir de ahí hago una regla de 3. Pero es al gusto de cada quien. Pues vamos a ver cómo se haría. A ver, entonces, en este ejercicio es pi novenos de radian. Pues lo voy a copiar, déjenme copiarlo. Pi novenos de radian. Me piden transformarlo obviamente a grados, ¿no? Entonces aquí está, pi novenos de radian, me piden transformarlo a grados. ¿Qué tengo que hacer si quiero utilizar el factor de conversión? Pues aquí está, de radianes a grados, ¿qué hay que hacer? Multiplicar por 180 sobre pi. Entonces lo que voy a hacer,
Entonces, va a ser pi novenos multiplicado por 180 grados. Lo voy a cambiar al Jamboard. Aquí está. Pi novenos multiplicado por 180 grados y dividido entre pi. Es lo que me dice el factor de conversión. Y entonces aquí, ¿qué observo? Pues que está pi arriba y está pi abajo. Eso significa que se simplifican, es decir, ya no los escribo y nada más escribo la división de 180 grados entre 9. Entonces 180 grados dividido entre 9, yo sé que eso es igual a 20 grados. Y chequen que sí, el procedimiento se acorta mucho, nada más es prácticamente hacer una multiplicación. Lo que sí es acordarse de este valor, de este factor de conversión. Entonces, insisto, es al gusto de cada quien, como ustedes gusten hacerlo. Y pues básicamente es lo único que nos podrían pedir en este tipo de ejercicios, ¿no? Convertir de grados a radianes o de radianes a grados. ¿No tengan alguna duda de aquí? ¿No? Bueno, en el PDF viene un poquito más explicado, más con detalle. Por ejemplo, aquí viene otro ejercicio con regla de 3 y aquí ya vienen los ejercicios que son con factores de conversión. A esta parte también le voy a agregar ejercicios, como en la sección anterior. Nada más, denme un poquito de chance, ahorita que acabe la clase se los agrego y ya se los distribuimos en las tareas del Classroom. Entonces, esos son los dos sistemas de medición de ángulos, sistema sexagesimal y sistema cíclico. Realmente está sencillo, ¿no? Entonces, si no tienen dudas, todavía hay mucho tiempo, vamos a pasar a otro tema. Este tema es rectas paralelas y perpendiculares. Este PDF ya no se los alcancé a subir, se los subo cuando acabe la clase. Pero el siguiente tema es este, ¿no? Entonces, para este tema hay varios conceptos clave. El primer concepto es el de paralelismo. Entonces vamos a checar cuándo es que dos rectas son paralelas. Y bueno, un comentario rapidísimo antes de que continúes. Sí, vi que hasta esto estaba programado, ¿verdad? En rectas paralelas, en teoría, en tu programación es para la siguiente. ¿En la programación? Sí, en las tareas que asignaste. Pero las tengo como borradores. Bueno, yo lo decía por lo siguiente, y que me comenten los chicos, no sé si puedas, que puedan hacer los ejercicios que tú tienes ahí en los apuntes, que les vas a dejar de tarea, pero que por lo menos hagan uno para que veamos que efectivamente tuvieron los contenidos de la primer parte, que son encontrar ángulos complementarios a partir de los criterios de complementario, suplementario. La otra que fue las conversiones de sistema sexagesimal y cíclico, y bueno, lo que acabas de ver, porque ahí tienes los ejercicios en el libro. Entonces, ahí ya están los ejercicios, por lo menos que nos hagan uno para que veamos que efectivamente comprendieron el tema, aparte de que les vas a dejar más ejercicios, como tú dices, pero ahorita por lo menos para hacer uno. Sí, si quieren, para que no se aburran. ¿No? ¿Cómo ven, muchachos? Sobre todo para que ubiquemos que están aprendiendo bueno, que entendieron bien lo que tú les explicaste. Sí, Aranza, Luis. Sí. Ok, entonces No sé si tú les indiques por cuáles, Rodri, por favor. Pues es que ahorita solo he colocado los de la primera parte, que es ángulos complementarios, suplementarios y conjugados. Entonces tendrían que resolver estos, que es el ejercicio 2, 3, 4 y 5. Sí, está bien para que repasen. Y no sé si también se pueda que por favor el Jamboard que generaste ahorita de las explicaciones se los puedas generar en PDF y lo puedas subir para que ellos también chequen los ejercicios que explicaste, aunque están en el libro, pero también les puede servir. Sí, eso siempre lo hago al final de cada clase, ¿sí?
Ah, ok, Sí, entonces, esta gracias. imagen no, esto no está en el libro, entonces se los paso. Se los paso aquí en el chat. Sí, ya les mandé la imagen en el chat por si me muevo aquí en la computadora tantito. Entonces, porfa, resuelvan los ejercicios 2, 3, 4 y 5 y me los mandan vía mensaje personal, por favor, revisarse. Entonces voy a mover la... O también puede ser que te envíen en la tarea de Classroom. Ya la tienes como borrador, pero pues la puedes activar y entonces ahí ya te llegan. Ok. Bueno, entonces súbala al Classroom. Ah, déjame ver cómo se activa. Ahí en agregar, nada más que añade la foto que colocaste, la imagen de los ejercicios. Sí. Ah, miren, puedo agregar el Jamboard. Efectivamente. Entonces, ahí está la foto, ya la subí. Yo les iba a pasar un PDF, Ya. pero ya no dio tiempo. Ajá. Si Ok. quieres ahí en donde dice en puntos, ahí en points, dale sin calificar para que nada más veamos el que lo entregaron o no. Ok. ¿Así ya? Ajá, y ya. Ajá, sí. Ok, entonces ya tienen la tarea, súbanla ahí a Classroom, porfa, y se los voy checando. Entonces voy a ver cómo va este Jamboard.
Si necesitan ayuda, me dicen y checamos el ejercicio aquí en el Jamboard. Porque creo que todavía nadie lo ha subido. ¿O ya? No, nadie lo ha subido. Entonces, si tienen dudas, díganme y lo checamos aquí en el Jamboard. Y si no, pues les doy más tiempo. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van? Ara, Luis, Janet. Coméntenle a Rodri para que sepamos cómo van. Si hay dudas, digan, coméntenlas. Ara, ¿cómo vas? ¿En qué ejercicio vas? Ara, ¿sí me escuchan? Ah, yo sí. Sí, ok. Ara, Janet, Luis, ¿me escuchan? Sí, maestra, sí la escuchamos. Ok. ¿Cómo vas, Janet? Sí, voy más o menos. Ok, ok. Si hay dudas, coméntalas, ¿eh? La Sí. mínima duda que tengas, tú coméntala. Ajá. Ok. Luis, ¿cómo vas? ¿Mandé? ¿Cómo vas? Me está costando trabajo la segunda. La segunda. Ok. Ahorita, damos un poquito más de tiempo, si no, ahorita Rodri la trabaja en el Jamboard. Ara, ¿cómo vas? Un poco mal. ¿En cuál? ¿Vas en la segunda? Ay, es que me salen en fracciones. Puede La ser, ¿eh? primera y la Pero si quieren, segunda. Sí, la a lo primera y mejor la sale segunda. con fracciones. Ok, entonces, no hay problema que salgan en fracciones, pueden salir, ¿eh? Pero si quieren, vamos a hacer la segunda que dice Luis, que tiene ahí duda. Rodri, ¿le apoyas? En la segunda, dicen. Ok. Ay, espérame, no sé qué pasó. Voy. Mm. Vale. Entonces, la segunda. Entonces, a ver. Estamos en otra vez. Les digo, aquí le voy a cambiar el nombre todavía. Es actividad. Ah, no escribe el Jamboard. No, esperen tantito, es que no está escribiendo el Jamboard. Déjenlo.
Espérame, porque ya no quiere escribir. Bueno, se creó aquí otra página. A ver, vamos a ver si ya. Mm, mm, mm. Espérenme, problemas técnicos. ¿Qué será? ¿Se trabó tu Jamboard? ¿No puedes escribir? Sí escribo, pero no se